La palabra de Dios habla de un gran siervo de él, como Salomón, que un día Dios hizo un pacto con Salomón. Dios un día se manifestó allí a Salomón en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Usted puede leer, allí tiene como título Pacto de Dios con Salomón. Salomón era alguien hijo de David, que debía construir el templo a Jehová. Alguien que cuando fue levantado como rey de Israel, después de su padre, él se sintió que le faltaba sabiduría. Se presentó delante de Dios, hizo holocausto, si no me equivoco, presentó aquella noche, hizo 1000 holocaustos. Esto es decir, una inversión en lo espiritual hizo Salomón, tremenda inversión. Y aquella misma noche Dios se manifestó y le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y él dijo: no necesito otra cosa que sabiduría. ¿Qué le pedirías a Dios si Él te dice pedime lo que quieras? Nos acordamos de cosas verdes que andan dando vueltas, papelitos verdes, nos acordamos de un montón de cosas, pero con la sabiduría Salomón alcanzó todas las demás cosas. La palabra de Dios nos dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Pero nosotros muchas veces buscamos equivocadamente. Primero buscamos otras cosas y después, cuando tenga tiempo, voy a buscar a Dios. Pero Dios está allí, debería estar siempre en primer lugar. Allí en el pacto que Dios hace con Salomón, le habla en el versículo 11, 12, 13, y le habla si se manifestare la langosta y destruyere la tierra, si habría pestilencias, y un montón de cosas menciona a Dios. Dice: les voy a dar la salida. Le habla así de esta manera a Salomón: si ocurren estas cosas y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo que tenemos que recordar. Es un pacto que Dios hizo con Salomón, un hombre que lo buscó, que necesitaba de Dios para gobernar a un pueblo. Si hubiese presidentes, si hubiese hombres los cuales estarían este país en la mano de ellos y buscarían lo que buscó Salomón, tendríamos una Argentina rica, tendríamos un país poderoso, porque el hombre ha buscado para su propia voluntad o para sus propios deseos y ha dejado a Dios de lado. Aquí puedo ver a Dios hace un pacto con Salomón, y acá no es Salomón haciendo el pacto, sino que Dios desciende y habla con Salomón y dice: si pasa mi pueblo por esta situación, pero si se humillare, si buscare mi rostro, si clamare, yo inclinaré a ellos y sanaré su tierra. Y cuando habla de sanaré su tierra, no está hablando de una tierra enferma, sino que está hablando de lo que está sobre la tierra, que está enfermo. Porque si dice: si viniese pestilencia, y ahí está, la pestilencia viene sobre el ser humano, sobre los hijos de Dios que no están exentos de estar enfermos. Podemos ver que allí ese pacto con Salomón, creería yo, que sigue vigente. Cuando usted clama, cuando usted busca el rostro de Dios, cuando usted se humilla, que es lo que más nos cuesta, humillarnos delante de Dios, allí la presencia de Dios desciende, comienza a sanar, comienza a libertar, comienza a prosperar y comienza a transformar nuestras vidas. Lo que era antes un problema pasa a ser una bendición. Lo que era antes una maldición pasa a ser bendición de Dios, porque usted ha clamado al que todo lo puede, aquel que un día soltó una promesa sobre sus hijos. Qué importante es poder ver que Salomón tomó estas promesas y reinó 40 años sobre el pueblo. Y reinó de una manera maravillosa. Se equivocó como nos equivocamos todo ser humano. Cometió errores. Quiso su padre, David, un corazón elegido por Dios,
aparentemente él quiso construir el templo y Dios dijo, no, tú has derramado mucha sangre, esto lo hará tu hijo. Le dio el privilegio allí a Salomón de construir aquel templo. Y usted puede leer y puede ver qué ocurrió allí después de haber terminado el templo y dedicado el templo. La presencia de Dios invadió, llenó aquel lugar. Había algo tan maravilloso en aquel lugar que anhelaría en esta mañana que se manifieste también aquí. Que necesitamos esa misma presencia. Yo creo que vaya algo allí importante, humillarnos delante de Dios. Quiero que vaya al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 53, 2 versículos. Versículos 4 y 5. No nos hace mal si leemos desde el 2 hasta el 8, pero bueno, leemos resumiendo. Capítulo 4, está hablando Isaías en cuanto a nuestro Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Un pasaje que lo he compartido un montón de veces. Un pasaje que sigue vigente porque esto es lo que vivió nuestro Señor, nuestro Salvador. Esto es lo que vivió, que Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes. Profetizó de lo que iba a ocurrir, de que quién iba a venir, nuestro Salvador, de que iba a ser quebrantado, azotado, iba a ir como oveja al matadero, sin abrir su boca, él callado. Y aún dice allí que por sus llagas, cada uno de aquellos azotes que fue sobre su espalda, sobre su cuerpo, formaron llaga, por esas llagas nosotros fuimos sanados. Muchas veces nos cuesta creer en los milagros. He escuchado, ¿será que Dios lo hizo? La duda implica de que no va a suceder nada. Esto lleva a que no va a ocurrir un milagro. Nosotros esta mañana queremos pedirle a Dios que comience a hacer milagros aún mayores de lo que está haciendo en este lugar. Creemos de que cuando un pueblo adora ocurren cosas maravillosas, lo cantamos en las campañas, ¿no? Aquellos que han estado en las campañas. Qué bueno es poder creer en esta palabra. Isaías lo profetizó, y para profetizar, o sea, Isaías era la voz de Dios en la tierra, el profeta, la voz de Dios. Y él habló y lo que Dios le dijo. Por eso él se dirige de una manera, pareciera ser que él lo había vivido. Ciertamente él llevó y habla como que esto ya hubiese ocurrido, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Así que si estás con una enfermedad, si estás con dolores, Jesucristo, la palabra dice que ya se lo llevó. Que Jesucristo en esta mañana lleva toda enfermedad y lleva todo dolor. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Qué importante es poder creerle a esta palabra. Mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Quién no fue un rebelde aquí de los que estamos aquí? ¿Quién es el que sabía que tenía que hacer algo e hizo lo contrario? Eso es rebeldía. Hemos sido rebeldes por años y allí Jesús murió por aquellos. Por eso dice, más el herido fue por nuestras rebeliones. Cada herida fue por cada uno de nosotros que hemos sido rebeldes, molido por nuestros pecados. Todos un día hemos pecado. La palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. En Primera de Juan. También sigue diciendo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, si usted quiere tener paz por aquellas cosas que hizo mal, eso lo pagó Cristo porque fue sobre él el castigo. Él pagó el precio para que usted sea libre.
Él pagó el precio para que usted sienta paz allí en su corazón. Y termina diciendo, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Una declaración de Isaías, una palabra que venía de Dios a Isaías y la soltó allí diciendo que por esas llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. ¿Cuántos en este día dicen, yo tengo una necesidad y necesito que esas llagas sean sobre mi vida? Yo necesito que esas llagas me sanen en esta mañana. Yo necesito que algo ocurra aquí. Y yo creo que cuando uno busca esa presencia que pudimos sentir esta mañana y anhela más de esa presencia, allí comienzan a ocurrir esas cosas que anhelamos y que necesitamos de Dios. Jesús, o el Dios mismo, se encargó de hacer muchos milagros aquí en la tierra. Cuando vamos allí, aún en el Antiguo Testamento, recordaba un hombre, el cual no era un cualquiera. Segunda de Reyes, capítulo 5, allí aparece un hombre llamado Naamán. Y fíjese, el versículo 1 del capítulo 5 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. No importa tu rango, no importa lo que eres, puedes pasar por una dificultad, puedes pasar por una enfermedad. Yo escuché, pastor, y usted se enfermó. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, y tenía un aguijón en la carne y dice, le he pedido al Señor 3 veces o 4 veces, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Conformate con la salvación. Aunque Pablo, cuando habla allí en la carta a los Filipenses, hace unos días compartía sobre esto, él anhelaba algo. Y él anhelaba algo maravilloso en el capítulo 3. Y dice, yo anhelo algo. Y prosigo a esa meta y voy a ese llamado que era tan importante para Pablo. Era llegar a estar un día allí, en el día en que sonara la trompeta y se levantaran los muertos, porque decía, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi anhelo es estar aquel día cuando resuciten los muertos. Yo quiero estar allí, decía Pablo, no es que lo haya alcanzado, pero olvidándome lo que ha quedado atrás, prosigo a la meta, lo que está delante. No vivas de tu pasado, no vivas de lo que ha pasado. Quizás tu presente sea difícil, pero lo que viene o lo que está por venir es mejor. ¿Se acuerda de un milagro, el primer milagro de Jesús? Cuando hizo allí en las bodas de Caná de Galilea. Él, estando en la fiesta, se quedan sin vino. El vino significaba la alegría en una fiesta. Habían tomado bastante los chicos y era una bebida sin alcohol, sin fermentar, o sea que no había alcohol allí. Y cuando se queda sin vino, María le dijo, hijo, no hay más vino. Y Jesús diciendo, ¿qué tengo que ver con esto? Y ella dijo, de aquí en adelante, hagan todo lo que Él les dice. Y comienza el ministerio de Jesús haciendo un milagro maravilloso de transformar el agua en vino. Un montón de litros, una cantidad tremenda. Pero habían tomado un montón de vino y siempre el mejor vino lo daban al principio y después, como cuando fue a una fiesta, se tomó el querosén después. Le daba lo mismo ya. Entonces Jesús lo hizo al revés. Habían tomado un montón de vino, se terminó y el vino que hizo Jesús era mejor. Te quiero decir que lo que Jesús hace siempre es mejor. No importa lo que era antes, pero lo que hace Jesús es mejor. Dígale al que está al lado, en fe es la cosa. En fe, el movimiento es en fe. Se movió en fe y llegó allí. Aquel profeta ni siquiera lo atendió, mandó, le dice, andá, zambullite en el río, y él se enoja.
Y ocurre de que cuando lo convencen, él va y se mete en aquel lugar. Se lavó 7 veces. Y su carne fue restaurada como la carne de un niño. Aquella lepra desapareció. Un milagro por ser obediente a lo que Dios le había mandado hacer. Usted me dice, Dios, sí, porque Eliseo era la voz de Dios. El profeta era la voz de Dios. Fue y lo hizo y recibió ese milagro maravilloso allí en la vida de aquel varón. Hay algo más, quiero que busque allí en el libro de Marcos. Me encanta Marcos relatando los milagros de Jesús. Y usted sabía que Marcos no estuvo con Jesús. Pero parece ser que recolectó mucha información. Marcos recolectó informaciones en cuanto a los milagros y arranca allí ya en el capítulo 1, de Marcos. Allí relata, quizás usted ya los conoce de memoria, pero le quiero hacer recordar simplemente de aquellos milagros que relata Marcos en cuanto a Jesús. Allí Jesús un día va hacia la casa de Pedro. Cuando llega a la casa de Pedro estaba la suegra de Pedro. Yo no sé si Pedro le perdonó a Jesús. Lo negó después 3 veces. Y muchos dicen que es por haber sanado a la suegra. Así que no sé, hay un problemón ahí. Gracias a Dios con mi suegra me llevo muy bien. No me queda otra. Me conoce, ora por mí. Estamos bien con la suegra. Pero aquí algo que ocurrió, que la suegra de Pedro estaba en cama, estaba con fiebre y estaba allí algo importante que había en aquel lugar, que llega Jesús. ¿Cómo llegó a este lugar? Llega Jesús y pone su mano, reprende la fiebre y la fiebre se fue. Y algo importante, que aquella mujer inmediatamente se levantó y se fue a caminar y sirvió a Jesús. ¿Sabe que cuando fui sanado, cuando recibí un milagro, un anciano de este lugar, luego fue pastor en este lugar también un tiempo, Daniel Selim, por ahí donde está Inés, por ahí estaba yo tirado en el suelo. Cada culto era mi lugar donde clamaba por un milagro. Tenía un montón de enfermedades por mi mala vida, que viví un tiempo apartado de Dios. Conocí al Señor a los 17 años, pero me aparté como hasta los 20, hasta los 26. Tenía un montón de enfermedades. Tenía perforado el duodeno, tenía gastritis, esofagitis, hernia de estómago. Tenía llagas en la boca, no podía comer. No tenía más sangre porque la había perdido. La endoscopía dio todo eso y me unge con aceite. Y yo sentí que algo quemaba sobre mí. Yo sentí que algo esa mañana estaba ocurriendo. Y me fui y empecé a recobrar fuerzas. Había perdido el pelo, empezó a crecer pelo nuevo. Mi esposa me dice, lavate la cabeza que tenés. Me venía un pelo nuevo debajo de los pocos pelos que me quedaban, bien blancos, quemados. Y a los 20 días, yo era otra persona. Fui al mismo lugar donde me hicieron la endoscopía y nunca más encontraron ni la cicatriz de aquella perforación, donde toda la sangre se había perdido. Dios hace como Él quiere cuando usted se rinde, cuando usted se humilla, cuando usted clama. Me llevó un tiempo buscando esa presencia. Le quiero decir algo, si lo hubiese hecho antes, tal vez no estaría en este lugar. Quiero decirle
que lo que hizo la suegra de Pedro fue lo mismo que sentí hacer yo. Le dije, Señor, mientras viva, quiero servirte. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, pero hace una promesa, toma un compromiso con Dios. Porque si Dios te llamó, Dios te escogió y estás pasando por dificultades, de la mano de Dios te va a levantar para poder hacer algo. Lo que menos pensé yo que pasarían 30 años y estaríamos pastoreando con mi esposa en este lugar. Los planes de Dios, los que Dios tiene. Pero también hay una agenda de Dios allí escrita desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Pero hay alguien que tiene una agenda grande en contra de ti. Y esta nueva mañana vamos a orar para que esa agenda de Satanás sea destruida. Para aquella agenda, aquellos planes del diablo que tiene para con ustedes, que son de muerte y destrucción, o para nosotros, me incluyo, tiene que ser rota aquella agenda, porque Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cristo ha pagado un alto precio. Hay algo importante allí. Le decía del pasaje donde Jesús sana a esa suegra de Pedro, la suegra de Pedro. Y si usted nota, en la historia de Pedro nunca habla de su esposa. Tal vez estuvo poco tiempo con él, no lo sabemos. Quizás no lo acompañó en su viaje misionero, en su trabajo, no lo sabemos. Pero Pedro tenía suegra y fue sanada por Jesús. Qué importante es poder ver esos milagros que Jesús hacía. Y pasamos un tiempo donde escucho del liderazgo, pastor, la gente quiere que lo ministremos, la gente quiere que le oremos, la gente quiere que le lea la palabra. Yo buscaba y leía y venía a mi mente, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando estaba en la tierra? Les compartía la palabra, los sanaba, los libertaba y si se le hacía tarde les daba de comer. ¿O no? ¿No alimentó 5,000 un día? Cuando los discípulos dijeron vamos a ir a comprar comida, Jesús lo hizo con unos poquitos panes y peces. Muchas veces tenemos miedo de lo que estamos haciendo, que nos cansamos, pero es lo que hizo Jesús. No podemos cambiar la historia. A mí cuando me llama y dice, pastor, hay alguien enfermo, vamos a orar. Hay un frasquito chiquito de aceite en casa al bolsillo y nos vamos. Y oramos y clamamos allí. Es importante que usted pueda hacer esa obra que Jesús hacía. Jesús no está el Espíritu Santo guiándolo, dirigiéndolo, acompañándolo, ministrando a través de usted. Puedo ver una historia más allí que sigue de un hombre de Jesús también allí que sana a un leproso. Y me encanta este pasaje, y me llama la atención, porque dice en el versículo 40 del capítulo 1 de Marcos, vino a él un leproso rogándole e hincada de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así, preste atención, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted declara cuando tiene que orar con un enfermo? Es lo que usted habla, es lo que usted dice, lo que usted ministra, es lo que tiene que ocurrir. Si estamos o si Él está con nosotros. Allí Jesús se encontró, rompió todas las reglas. Nadie tocaba a un leproso. Él fue y tocó a aquel hombre con lepra. Algunos habrán gritado, a los fariseos habrán estado allí diciendo, ahora se contagió este varón. Vamos a ver, ya va a caer, como Pablo cuando estaba en la isla de Malta. Lo picó la serpiente, este va a morir, se va a morir. Pero Jesús allí lo tocó, extendió su mano y lo tocó. No solo esto, sino que soltó una palabra. Cuando Él habló, cuando Él dijo,
sé sano, aquel varón fue sano. Hay una palabra que tiene que ocurrir. Hay un varón allí un poquito más adelante, un hombre renombrado del ejército, el cual tenía a su hijo enfermo. Se acercó a Jesús y cuando se acerca a Jesús le dice, ve conmigo a orar por mi hijo porque mi hijo está enfermo, está a punto de morir. Y Jesús le dijo, tu hijo vive. Y aquel varón se fue de aquel lugar creyendo de que su hijo viviría. Antes de llegar a su casa venían los criados corriendo y diciéndole, tu hijo está vivo, tu hijo está sano. Y él dijo, ¿a qué hora ocurrió esto? A las 7 de la tarde. Era la hora exacta en que Jesús dijo, tu hijo vive. Tu palabra tiene poder. Tu palabra, eres un hijo de Dios, tiene poder para sanar. Lo que tú declaras es lo que puede ocurrir en estos tiempos. Algunos dicen, la venida del Señor está cerca. Cuando más cerca esté el Señor, más grandes los milagros. Más grandes los milagros que van a ocurrir. Los días jueves en este lugar escuchamos no menos de 2 o 3 testimonios de lo que Dios está haciendo. Usted va a decir, no me lo cuenta, pastor, no, venga a escucharlo. Y oramos también esa noche. Tremendo. Hay un grupo que ora. Hay hombres y mujeres que claman. Es un culto familiar, parece. Pero la manifestación del Espíritu Santo está allí, obrando de una manera especial. Nosotros podríamos seguir hablando de los milagros. En el libro de Hechos de los Apóstoles ocurrió algo importante, Hechos capítulo 2. Lo más importante era poder sobre la iglesia, el nacimiento de la iglesia cuando desciende el Espíritu Santo. Jesús habló de iglesia, pero nunca habló, Él estableció allí nada. Simplemente habló a futuro de la iglesia. Y allí hubo una iglesia, quizás allí en Samaria, donde predicó uno de los que venían huyendo. La iglesia de Antioquía, donde se levantaron grandes hombres de Dios y aún un misionero como Pablo y como Silas. Y habla un montón de cosas. Pero habla de que había un hombre que predicó un mensaje, su primer mensaje. Seguramente allí en el capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, vinieron muchas cosas sobre la vida de Pedro. Palabras soltadas de Jesús sobre la vida de Pedro. Cuando lo llamó y estaba allí junto a la barca, le dijo, Pedro, ya no vas a ser más pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y Pedro le habrá pensado como nosotros, Jesús está loco. ¿Qué voy a hacer yo, pescador de hombres? ¿Qué voy a hacer yo, pastor de la iglesia? ¿Qué voy a hacer yo, aquel que abra iglesias, el apóstol? No. Y muchas veces nos pasa esto. Pero podemos ver allí que un Pedro, que después de ser lleno del Espíritu Santo, su vida anterior negó a Cristo. Su vida anterior sacó la espada y le cortó las orejas al soldado. Iba de mal en peor Pedro. Pero cuando llegó ese día de Pentecostés, Pedro vivió ese de repente de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo. Seguramente Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Vas a ser pescador de hombres. Y en su primer mensaje ganó 3.000 almas. Y fue en creciente porque en su segundo mensaje ganó 5.000 almas. Y la iglesia crecía. Y no es que Pedro tenía un montón de gente predicando a su lado. Eran 120 los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Los que estaban en el aposento alto, todos. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres de aposento alto. Hombres y mujeres que peleen en oración. Hace poco tiempo compartía de Jacob. Él peleó por su bendición y la peleó de rodillas, aún estando acalambrado seguramente, al el ángel tocar la coyuntura de su pierna se descoyuntó allí. Hay un tiempo de orar, de buscar a Dios. El día de ayer
número hermoso de hermanos orando aquí. La presencia de Dios. Adoración. La presencia se manifiesta. Viernes otro tanto. Mañanas 19 horas en este lugar, monte de oración. Ya no se hace en el salón de jóvenes, se va a hacer acá. Porque no menos de 50, 60 tienen que venir. Queremos ver resultados sin buscar al que da los resultados. Es imposible encontrar resultados tremendos de parte de Dios sin buscar a aquel que produce los resultados. Allí es un tiempo donde debemos buscar. Allí un Pedro que no solo predicaba, sino que enseñaba, que fue encarcelado, que lo tuvieron que soltar, que caminaba por las calles y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Que cuando se presentaba alguien mintiendo contra Dios, contra Jesús y contra el Espíritu Santo, Hechos 5, en 10 versículos, manifestada la Trinidad, cayeron muertos porque no podían escapar de la presencia que había en la vida de Pedro. Ananías y Zafira pagaron el precio para que hoy nos acordemos de que el Espíritu Santo sigue obrando, de que Dios sigue obrando de la misma manera. Qué tremendo es poder ver esto allí en aquellos grandes hombres de Dios. Quiero que vaya un poco más adelante. Podría hablar de un montón de pasajes. Me encanta el libro de Juan, pero quiero que vaya más adelante al libro de Santiago. Si no me equivoco, hermano de Jesús. ¿Leyó el libro de Santiago? Sí, pastor, cuando estoy enfermo. Cuando estoy contento, también puede ser. Capítulo 5, versículo 13. Quiero decirle algo. El Espíritu Santo ya había descendido. El Espíritu Santo ya estaba. Siempre estuvo. Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Hechos capítulo 2, se manifestó el Espíritu Santo. Podemos ver allí que Santiago habla y nos muestra qué es lo que debemos hacer, que es una de las salidas que tenemos o una de las cosas que nos deja el Señor para cuando estamos pasando por dificultades. Capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay alguien afligido? Dígale, acá estoy, Señor, afligido. Ore en esta mañana. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está contento? Usted va a ser el que va a cantar en esta mañana. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración eficaz de la oración salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Al que está a tu lado, decirle, Dios te va a perdonar en esta mañana. Aunque vos no lo creas, Él te va a perdonar. Tenés que perdonarte vos también. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas. Y este es el acto fundamental en esta mañana. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Nunca va a ocurrir un milagro si usted está ofendido con su hermano. Nunca va a ocurrir una sanidad cuando usted está mal en su familia, en su hogar, con su vecino, con su hermano. ¿Por qué? Porque dice allí la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hágase ver delante de Dios hoy como un hombre, una mujer justa. Y nos da un ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo
dio lluvia y la tierra produjo frutos. Y allí hay un par de versículos más si los quiere leer. Hay algo que es importante en este pasaje que Santiago nos alienta. Y nos habla, comienza allí hablando, y dice, ¿está alguno afligido? Esté orando, haga oración. No sé qué es lo que le está afligiendo, no sé cuál es el problema, no sé cuál es su dificultad, qué es lo que está pasando por su vida, pero tiene que revertirlo con oración, no hay otra cosa. Santiago dice, está afligido, haga oración. ¿Está alegre? Me la paso cantando, pastor, yo canto todo el día, en la ducha, en todos lados canto. ¿Qué estás cantando? Es importante también. Cante a Dios, adore a Dios. Yo trabajo en las obras y la música de obra es la cumbia villera, de terror. Se te pega por todos lados. Y eso es lo mejorcito que te puede escuchar. Después hay que orar y despojarse de todo eso. Qué tremendo que Santiago está diciendo, está alegre, cante alabanzas a Dios. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y unjan con aceite y la oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay en este lugar? ¿Cuántos hombres y mujeres que están alegres que van a cantar en esta mañana? ¿Cuántos hombres y mujeres que están afligidos que van a orar en esta mañana? Y no me hable de que está apurado para irse. Menos mal que nos dijo Santiago, 5 horas tienen que quedar. No, no dice nada. Pero sí queremos hacer esto. Tenemos aceite, tenemos un grupo de alabanza, tenemos gente afligida y tenemos gente enferma. Y tenemos fe para que ocurran todas estas cosas. Gente que ora con fe. Así que le invito a que se ponga de pie. ¿Sabe que le compartí aquel pasaje cuando aquel hombre del ejército viene a Jesús trayendo la necesidad de que su hijo estaba enfermo? Jesús ni siquiera fue a donde estaba el enfermo. Solo soltó una palabra. Quizás en esta mañana usted no ha traído o no ha podido llegar a aquella persona que está enfermo, está pasando por dificultades, pero usted suelte una palabra en esta mañana. En esa dirección, declare sanidad, declare que cuando lo vea lo va a ver sano. Declare, es nuestro deseo, no le estoy profetizando, es mi deseo. Es lo que la palabra de Dios dice. Que Jesús ni siquiera fue al criado del centurión, también dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a los soldados, ven y va, hace esto y lo hace. Y Jesús dijo, cuánta fe en este hombre. Pasa por ahí. Cuánta fe hay en este hombre. Y en aquel momento, aquel hombre fue sanado. Porque Jesús le dijo, ve en paz y se cumpla aquella petición de tu corazón. No sé cuántas peticiones has traído en esta mañana. Cuánta necesidad puede haber en tu hogar. Pero hay uno que lo puede cambiar todo. Aumentanos la fe, dijo un hombre. Señor, aumentanos la fe en esta mañana para poder ver aquellos milagros realizados.